El Señor se dirigió a toda la hueste de bodhisattvas así: Confiad en mí, jóvenes de buena familia, creed que el Sugata emite una palabra verídica. La congregación entera, con Maitreya a la cabeza, extendió sus manos juntas y le pidió al Jina: Expon este tema, Señor, creeremos en la palabra del Tathagata. El Sugata les dijo: Escuchadme, la fuerza de la resolución que una vez asumí la ha reconocido el mundo entero, incluidos dioses, hombres y demonios, que, abandonando el hogar de los Sakyas, llegué a la perfecta, suprema iluminación en Gaya. Pero la verdad es que la misma la he alcanzado infinitos kalpas antes. Por ejemplo, supongamos que incontables mundos estén constituidos de partículas y que un hombre toma una de ellas y se traslada en dirección al este, llevándola a una distancia inmedible para depositarla allí. ¿Crees que podría calcularse cuánto tardaría esta persona en cambiar de lugar completamente todas las partículas? Es incalculable, contestó Maitreya. Está más allá del alcance de la mente poder hacerlo. Ni siquiera el poder de los discípulos sería capaz de determinar esta cifra. Ese mismo tiempo, dijo el Buda, es el transcurrido desde que yo alcancé la perfecta suprema iluminación. A partir de ese momento empecé a predicar la ley a las criaturas de este y otros mundos. Y cuando los otros Tathagatas, como Dipankara y los demás que he mencionado, entraron al Nirvana, he creado lo que habéis visto, todo para una mejor difusión de la doctrina. El Sugata, considerando los distintos grados de facultad y fortaleza de las sucesivas generaciones, les revela a cada una de ellas su propio nombre, un estado en el cual el Nirvana aún no ha sido alcanzado, y, de diversas maneras, él satisface los requerimientos de los diferentes seres mediante otros tantos discursos. En este caso, el Jina declara a las criaturas cuyas disposiciones son múltiples, pero poco enraizadas en la virtud y más bien propensos a la maldad. Soy joven. He abandonado el hogar paterno y he alcanzado recientemente la perfecta suprema iluminación. Sí, él, que infinitos kalpas atrás ha entrado al Nirvana, asegura que lo ha hecho últimamente, afirma esto al solo efecto de conducir a las criaturas a la madurez espiritual y permitirles así alcanzar el conocimiento superior. Por lo tanto, es debido a eso que esta enseñanza ha sido revelada, y la palabra que el Tathagata transmite en favor de la educación de los seres, ya sea bajo su propia apariencia o bajo otra, por su propia autoridad o merced a otro recurso, todo lo que él declara, todos sus discursos no son sino la más auténtica verdad. A este respecto, no cabe de parte del Tathagata la menor falsedad, porque él ve al mundo como realmente es, sin origen ni fin, ni real ni irreal, ni existente ni no existente, ni así ni de otra forma. El Sugata ve al mundo no como lo hace el ignorante, es decir, a través de las cosas visibles. Para él ningún fenómeno o cosa puede ocultarse. Por eso, cualquier palabra que el Jina profiera es verdadera,
pero a los efectos de desarrollar raíces de virtud en las criaturas que siempre persiguen diferentes objetivos al mismo tiempo y se conducen de acuerdo con sus nociones, él revela distintas enseñanzas, conteniendo todas ellas principios fundamentales. El Tathagata, jóvenes de buena familia, hace lo que tiene que hacer. Él, que mucho tiempo atrás alcanzó el nirvana, posee una existencia ilimitada, es eterno. Sin extinguirse, lo demuestra en beneficio de aquellos que deben ser educados. Aún ahora todavía no he plasmado mi curso como Bodhisattva y la medida de mi existencia no se ha colmado. Es más, para que se complete, falta el doble de miles de millones de kalpas. Yo anuncio mi extinción final, a pesar de que eso no ocurre, porque de esta manera conduzco a todas las criaturas a la madurez espiritual. No sea que aquellos en quienes la virtud está poco enraizada, que son profanos, ávidos de placeres sensuales, cegados por la pantalla de las opiniones erróneas, al verme continuamente piensen: el Tathagata perdura, e, imaginando que todo es un juego de niños, concluyan: siempre estaremos cerca de él. Fallando en su esfuerzo por escapar de la cárcel de las pasiones mundanas y no valoren lo precioso que es el Buda por tenerlo constantemente a mano para refugiarse en él. En consecuencia, el Sugata diestramente pronuncia estas palabras. La aparición de los Tathagatas, monjes, es preciosa porque en el decurso de infinitos kalpas es raro ver a uno de ellos. Así, los seres aprecian más la presencia de un Buda, como también la anhelarán cuando no puedan contemplarlo. Las buenas raíces desarrolladas a través del pensamiento ardiente en el jina se extenderán perpetuamente para beneficio y felicidad de las criaturas, y por la educación de ellas es que el Señor anuncia su total extinción. A pesar de que eso no ocurre, esa es la forma que Él tiene para dictar su enseñanza y ello no implica necesariamente falsedad alguna de parte suya. Luego, el Señor expuso su idea utilizando la siguiente parábola. Supongamos este caso. Existe un curador, instruido, inteligente, prudente, diestro en eliminar todo tipo de enfermedades, y el hombre tiene muchos hijos, 10, 20, 30, 100, y cierta vez en que él está afuera, todos los niños ingieren veneno. Sobrecogidos por atroces dolores, se retuercen en el suelo. Algunos de ellos tienen nociones erróneas, otros correctas, pero todos padecen por igual el mismo tipo de sufrimiento. Cuando ven regresar a su padre, lo reciben ansiosamente, diciéndole: «Salud, padre, qué suerte que has regresado sano y salvo. Ahora, libéranos del mal que nos aqueja». El curador, viendo este desolador panorama, prepara un gran remedio. Habiendo conseguido el color, olor y sabor requeridos, les da a cada uno una dosis con estas palabras: «Tomad esta poción, hijos míos, que pronto os veréis libres del veneno, recobrando la salud». Aquellos que, entre ellos, poseen nociones correctas, después de ver el color del remedio, percibir su olor y probar su sabor, lo ingieren inmediatamente y, como consecuencia, al poco tiempo se ven aliviados de sus padecimientos.
Pero los hijos que sustentan puntos de vista erróneos no les agrada el color, el olor o el sabor del preparado y no quieren tomarlo. Por lo tanto, el curador reflexiona: las erróneas nociones de estos hijos míos les impiden beber la poción. Debo inducirlos a ello mediante algún hábil recurso. Impulsado por este objetivo, les dice: estoy viejo, decrépito, se acerca el final de mi vida, pero no os entristezcáis, no os sintáis afligidos. He confeccionado un remedio para vosotros. Si queréis, podéis tomarlo. Habiéndolos exhortado así, él se retira a otro lugar del país, haciéndoles creer que ha partido de este mundo. Ellos están tristes y se lamentan. Nuestro Padre está muerto. Él, toda bondad, nos ha dejado desprotegidos. Advertidos de su orfandad y falta de refugio, están continuamente inmersos en la pena y, como consecuencia de ello, las opiniones erróneas le hacen lugar a las correctas. Reconocen que el remedio posee el color, olor y sabor adecuados y lo beben, aliviándose así de los malestares que aquejaban sus cuerpos. Entonces el curador, sabiendo que sus hijos se han liberado de los efectos del veneno, reaparece. ¿Vosotros, monjes, creéis que es posible acusar al curador de falsedad por haber empleado este recurso? No, señor, respondieron los aludidos, ciertamente no. De la misma manera, prosiguió el Sugata, yo, habiendo llegado a la perfecta suprema iluminación infinitos kalpas atrás, de tanto en tanto despliego ese hábil recurso para educar a las criaturas sin por ello incurrir de mi parte en falsedad alguna. Y, para enunciar más extensamente este tema, el Jina pronunció las siguientes estrofas. Desde que alcancé la perfecta, suprema iluminación, un número inmedible de kalpas atrás, jamás he cesado de predicar la ley. También durante ese mismo lapso he impulsado muchísimos bodhisattvas y los establecí en el conocimiento del Buda, además de conducir a incontables seres a la madurez espiritual. Demuestro mi extinción, aunque eso no suceda, para educar mejor a las criaturas. Gobierno el mundo, pero los hombres, por sus nociones erróneas, por sus ilusiones, no pueden verme y, creyendo que mi cuerpo se ha extinguido completamente, veneran de diferentes maneras mis reliquias, con lo cual sus pensamientos van paulatinamente adquiriendo rectitud. Cuando tales criaturas, moderadas, piadosas y gentiles, abandonan sus cuerpos, entonces reúno la asamblea de discípulos y me muestro aquí, sobre el Gridra-Kuta. Después les digo, no me había extinguido por completo, incesantemente renazco en el mundo de los vivos. Honrado por otros seres, les enseño mi iluminación, pero vosotros no me hubierais obedecido a menos que el Señor entrara al nirvana. Veo como las criaturas están afligidas, pero no exhibo mi propio cuerpo. Primero dejo que crezca su aspiración por mí, luego les revelo la verdadera ley. Tal ha sido mi conducta durante un incontable número de kalpas, y tampoco he cambiado este monte, el Gridra-Kuta, por otras moradas. Y cuando las criaturas observan este mundo e imaginan que está ardiendo, aún entonces mi tierra está rebosante de dioses y hombres.
Ellos disponen de múltiples entretenimientos, innumerables jardines, palacios y carros celestiales, en una región embellecida con colinas de gemas y sembrada de árboles cargados de frutos. Sobre los dioses suenan instrumentos musicales, mientras llueven flores que me cubren a mí y a todos los que procuran la iluminación. Así es mi eterna región, pero otros imaginan que está ardiendo. En sus opiniones, este mundo es terrorífico, miserable, repleto de infortunios. Mucho tiempo puede transcurrir sin que sea mencionado mi nombre, mi ley o mi comunidad. Eso es consecuencia de las acciones pecaminosas que pululan por doquier. Pero cuando en el mundo de los hombres nacen seres moderados y piadosos, ellos inmediatamente me ven revelar la ley, atribuyéndolo a sus buenas obras. A ellos nunca les menciono la infinitud de mi acción, por lo tanto, hablando apropiadamente, aunque yo exista siempre, declaro: los jinas son raros y preciosos. Tal es el glorioso poder de mi ilimitada sabiduría, tal es la duración de mi existencia, que abarca infinitos kalpas. Todo esto lo he adquirido después de haber transitado el sendero del deber. Hombres sabios, abandonad toda incertidumbre. Mi palabra nunca es falsa, es siempre verdadera. Si el hábil curador de la parábola tuvo que utilizar el recurso de hacerse pasar por muerto no estándolo, en favor de los hijos cuyas nociones eran erróneas, sin ser por ello acusado de falsedad, yo, el Padre del mundo, el curador, el protector de todas las criaturas, conociendo sus puntos de vista distorsionados, les enseño el nirvana del Tathagata, aun cuando sigo sin extinguirme. ¿Qué motivo tengo para manifestarme continuamente? Cuando los hombres se tornan incrédulos, ignorantes, imprudentes, indiferentes y se complacen en los placeres sensuales, corren de la negligencia al infortunio. Entonces yo, que conozco el devenir del mundo, declaro: yo soy el Buda. Y luego me pongo a reflexionar en los medios necesarios para inclinar a los seres hacia la iluminación, a ser partícipes de la doctrina. Mientras se desarrollaba este discurso acerca de la duración de la existencia del Tathagata, innumerables criaturas se beneficiaron con él. Percibiendo esto, el Señor se dirigió a Maitreya. Agita, en el ínterin, incontables criaturas adquirieron la facultad de allanarse a esta ley que no tiene origen, mientras algunos obtuvieron dharanis, otros el poder de una visión ilimitada, otros movieron la rueda que nunca retrocede, otros lograron avanzar tanto en el sendero de la iluminación que la alcanzarán dentro de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 o una encarnación más. Tan pronto como el Sugata concluyó su palabra, determinando la duración y los períodos de la ley, una lluvia de flores cubrió abrumadoramente a los infinitos Budas que estaban sentados sobre sus tronos al pie de los árboles de joyas, en una cantidad inconcebible de mundos. También este torrente afectó a Sakyamuni, a Prabhutaratna, a sus huestes de bodhisattvas y a toda la audiencia. Un diluvio de polvo de sándalo y de
Gáloco se precipitó a las alturas, al tiempo que en el firmamento se dejaban oír grandes tambores que, sin ser batidos, emitían sonidos placenteros, dulces y profundos. De pronto también empezaron a caer inmensas cantidades de finísimos géneros celestiales, mientras se veían colgando en todo el cielo perlas, gemas y todo tipo de joyas, a la vez que éstas se hallaban rodeadas de incensarios conteniendo invalorables aromas. Algunos bodhisattvas sostenían sobre cada tathagata una hilera de sombrillas que se extendían hasta la región de Brahma. Otros se dedicaban a celebrarlos mediante himnos y cantos sagrados, propicios para alabar a los Budas. En esa ocasión, Maitreya pronunció las siguientes estrofas. Maravillosa es la ley que ha expuesto el Sugata, una enseñanza nunca oída antes. Qué grandiosa es la majestad de los líderes, qué infinita la duración de sus existencias. Oyendo esta doctrina, impartida por el Jina en persona, incontables criaturas, genuinos hijos del Buda, se han llenado de regocijo y comprensión. Algunos han alcanzado la perfecta suprema iluminación, un punto desde el cual no se retrocede jamás. Otros siguen estando en niveles inferiores, otros lograron una visión ilimitada, otros obtuvieron miles de dharanis. Otros han adquirido el conocimiento superior, otros, después de varias encarnaciones, se convertirán en jinas y verán el infinito. Entre los que escuchan esta ley de boca del Maestro, algunos llegarán a la iluminación percibiendo la verdad. Otros lograrán la omnisciencia. Otros concebirán la idea de la liberación. Tal es el efecto producido por el gran profeta, cuando revela su elevadísimo estado que es eterno y de un alcance tan ilimitado como el éter. Incontables ángeles, indras y mensajeros de Brahma se han trasladado aquí para derramar esta lluvia de flores. Se mueven en el cielo como pájaros y esparcen los fragantes polvos de sándalo y agáloco para cubrir al Jina y a su comitiva. En lo alto, los timbales, sin ser batidos, emiten dulces sonidos, mientras infinitas cantidades de blancos géneros envuelven a los jefes. Y numerosísimos incensarios perfuman con sus ricas fragancias el ambiente para honrar a las poderosas presencias. Incontables bodhisattvas sostienen otras tantas sombrillas, formando un dosel tan alto que llega hasta la región de Brahma. Los hijos del Sugata, en su inmenso gozo, han izado gallardetes triunfales al tope de los mástiles y celebran a los líderes con cánticos devocionales. Tan maravilloso, extraordinario, prodigioso y espléndido evento, Señor, es desplegado por los seres como señal de su regocijo por la exposición acerca del término existencial del Tathagata. Grande es el suceso que recorre los 10 puntos del espacio. Todas las criaturas se encuentran reconfortadas y agraciadas por la virtud de la iluminación. Entonces el Señor se dirigió a Maitreya. Estos seres, Ajita, que durante el desarrollo de la enseñanza acerca de la duración de la existencia del Tathagata han puesto su pensamiento en ella, confiado en sus términos, han acumulado un mérito enorme. Escucha cuál es la medida de su mérito.
Supongamos que una persona, durante incontables kalpas, pone en práctica todas las perfecciones y, por otra parte, una segunda persona oye con atención este tema del sutra. El mérito acumulado por la primera no es ni una milésima ni una millonésima parte del que acopió la segunda. El mérito de ésta supera inconcebiblemente al del observador de las perfecciones, y de esa forma no se extraviará del sendero que lo lleva a la perfecta suprema iluminación. En esa ocasión, el Señor pronunció las siguientes estrofas. Supongamos que un hombre, en procura del conocimiento superior, pone en práctica las perfecciones. Durante infinitos kalpas, sin dejar de realizar actos de caridad hacia el Buda y sus discípulos, agasajando a los innumerables pratyekabudas y bodhisattvas con alimentos, bebidas, prendas y alojamiento, imaginemos que construye refugios, monasterios, conventos y jardines, y, tras dar incesantemente, encamina sus pasos hacia la iluminación. Manteniendo siempre una pureza moral intacta y observando los preceptos recomendados por el Buda y aceptados por los hombres sabios. Además, desarrollando la virtud de la indulgencia, conserva serenidad, constancia, buena memoria, tolera muchas censuras y soporta las palabras desdeñosas de los incrédulos, corrompidos por el orgullo. Siempre con celo, animoso, abocado al estudio y a la meditación, vive en los bosques, evitando la negligencia y la torpeza, y persigue contemplativamente la omnisciencia. No obstante, el afanoso esfuerzo de esta persona, el acrecentamiento de sus méritos, sigue siendo inferior al acopio de aquel hombre o mujer que, escuchando el discurso acerca de la duración de mi existencia, por un solo momento cree en él. Su mérito es inconmensurablemente infinito. El que renuncia a las dudas, a la vacilación y al recelo, aunque sea por un solo instante, recibirá esta recompensa. Tampoco los bodhisattvas que han practicado la virtud se sobresaltarán al oír la inmensa extensión de mi vida. Ellos inclinarán sus cabezas manifestando un anhelo. Pueda yo también en el futuro convertirme en alguien así y liberar incontables seres. E igual que el señor León del clan de los Sakyas, después de haberse sentado en meditación para conseguir la iluminación, predicar la ley. Aquellos que poseen la firmeza de esta resolución comprenderán el misterio de la enseñanza y no padecerán incertidumbre alguna. El Sugata siguió dirigiéndose a Maitreya en estos términos. Agita, el que oye este discurso, que explica la duración de la existencia del Tathagata, lo aprende, penetra en él y lo entiende, producirá en sí mismo una inconmensurable acumulación de mérito que lo conducirá al conocimiento de los Budas. De más está decir que quien escucha esta enseñanza o se la hace oír a otros, que la conserva en la memoria, que la lee, la comprende o se la hace comprender a otros, que la copia y luego honra y venera el texto con flores, incienso, guirnaldas, óleos, prendas, sombrillas, banderines y lámparas de aceite, acopiará tal cantidad de mérito que tendrá asegurado su camino a la omnisciencia. Y de un hombre o una mujer que escuche con atención este discurso y decididamente crea en él, puede suponerse que estará presente aquí, en el Gridra Kuta,
rodeado de una hueste de bodhisattvas y atendido por ellos en medio de la asamblea de discípulos. Estará en mi tierra, consistente en lapislázuli, dividida en compartimentos por filetes de oro y adornado con árboles de joyas, y habitará en las mismas torres que usan como morada los seres superiores. Su presencia aquí será la confirmación de su más decidida creencia en la doctrina. Además, el que transcribe esta enseñanza y luego carga sobre sus hombros el texto, también transporta al Buda. Y, gracias a este acto piadoso, no necesita construir estupas ni monasterios. No precisa dar limosnas a los monjes, ni otro tipo de requisito. Pero, Ajita, además, están los jóvenes de buena familia que erigen con las 7 sustancias preciosas estupas cuya altura alcanza la región de Brahma, decorados con sombrillas, gallardetes, campanillas y otros múltiples atributos de respeto. Están los que construyen monasterios, grandes, espaciosos, hechos de sándalo, adornados con jardines, amueblados completamente, conventos y refugios. Todos ellos, infinitos, incontables, también deben ser considerados parte de la congregación de discípulos y, como tales, igualmente gozarán de mi bendición. No obstante, te repito, Ajita, el que conserva, lee, promulga, copia o repite esta enseñanza y corona su empresa con caridad, moral, indulgencia, energía, meditación o sabiduría, acumulará más mérito que ningún otro ser. Y así como el elemento aire es ilimitado en todas las direcciones del espacio, así de inmenso e incalculable es este acopio de mérito que, sin duda, conducirá a su portador por el sendero que finaliza en la iluminación. Una persona dotada de estas características será celosa en la veneración de los altares del Tathagata, alabará las infinitas virtudes de los bodhisattvas y se las enseñará a los demás seres. Será diligente en la ejecución de los preceptos morales, tendrá un buen carácter, será agradable convivir con él. No envidiará a otros, no será intolerante ni propenso a la ira. Memorioso, le atribuirá gran valor a la meditación. Resolverá todos los problemas que se le presenten, mas no dejará que lo envuelvan cuestiones banales. Cualquier bodhisattva, Ajita, que después de la completa extinción del Tathagata conserve esta enseñanza, tendrá las buenas cualidades que he descrito. Tal joven de buena familia debe ser considerado un candidato a la liberación, un aspirante a sentarse bajo el árbol de la iluminación. Y donde esa persona se detenga, se siente o pase, ahí debería hacerse un altar dedicado al Tathagata, para que todos, incluso los dioses, digan: este es un stupa de las reliquias del Sugata. En esa ocasión, el Señor pronunció las siguientes estrofas: repetidamente he señalado que el que conserve esta enseñanza después de la extinción del jina acumulará una inmensa masa de mérito. Pero el que me venera, construyendo estupas con las 7 sustancias preciosas, decoradas con sombrillas, banderines, campanillas agitadas por el viento, flores, perfumes, óleos, instrumentos musicales, prendas, lámparas de aceite encendidas a su alrededor, también incrementará con estos actos su virtud.
el que edifica innumerables monasterios usando madera de sándalo, provistos de todos los muebles necesarios, embellecidos con paseos y jardines, él también será un ejemplo de veneración para todos mis discípulos. Pero, insisto, mayor es el mérito del que conserva este sutra, del que lo copia y luego honra el texto como si fuera una reliquia, a la que adorna con lámparas de aceite y flores. El hombre que venera de tal forma la letra producirá una masa de mérito más allá de todo cálculo. Así como es inmedible la extensión del aire, en cualesquiera de las direcciones del espacio no puede evaluarse la virtud adquirida por tal persona. Además, el mérito se incrementa cuando el devoto de la enseñanza es paciente, moderado, moral, estudioso, meditativo, cuando no es irascible ni pérfido y siempre reverencia los santuarios, cuando es humilde con los monjes, cuando no es engreído ni negligente, cuando es sabio y sensible, cuando responde con agrado, cuando, lleno de compasión por todos los seres, les da la instrucción que les conviene. Si existe un hombre así y que al mismo tiempo conserve este sutra, poseerá una masa de mérito más allá de toda medida. Al encontrarse con alguien de estas características, uno debería rendirle sincero homenaje. Uno debería cubrirlo de flores e inclinarse ante él, convencido de estar en presencia de un Tathagata. Porque un hombre así va camino al árbol de la iluminación para bien del mundo entero, incluidos los dioses. Y donde él se siente, se pare, camine o donde pronuncie, aunque más no sea una sola estrofa de este sutra, habría que construir una stupa dedicada al Buda y venerarla de múltiples maneras. Ese lugar de la tierra es bendecido por mí, porque allí yo me paré, allí me senté, allí recité este sutra. Donde estuvo un hijo del Jina, allí estuve yo. En una ocasión, Maitreya interrogó al Señor a través de la siguiente estrofa: «¿Cuán grande es, Señor, el mérito del que, después de tu extinción, oye este exaltado sutra y lo acepta jubilosamente?» El Sugata le respondió: «Si alguien de maduro entendimiento, después de la completa extinción del Jina, escucha esta enseñanza, jubilosamente la acepta y luego se levanta para dirigirse a cualquier parte, un monasterio, una casa, un bosque, una ciudad, etc., con el propósito de exponer la doctrina tal como la ha captado u oído, siempre de acuerdo con sus posibilidades, a otra persona, su madre, su padre, un pariente, un amigo o cualquier ser, si éste, después de oírla, la acepta jubilosamente y, en consecuencia, se la comunica a otro, y así sucesivamente, la persona número 50 habrá adquirido una acumulación tal de mérito que a continuación te voy a describir. Escucha, Ajita, y lleva mis palabras a tu corazón». El Jina desarrolló su exposición en estos términos: «Supongamos, Ajita, que todas las criaturas que existen en los infinitos mundos, en cualesquiera de los estados de existencia, nacidos de huevo, de útero, de tibia humedad o por metamorfosis, tengan forma o no, sean conscientes o inconscientes, sin pies, bípedos, cuadrúpedos o centípedos, se congregaran en un solo lugar.
Además, supongamos que aparece un hombre, un amante de la virtud, que brinda a ese grupo inmenso todos los placeres, entretenimientos y goces que ellos desean y apetecen, como también todo tipo de bienes, metálico, oro, plata, gemas, perlas, piedras preciosas, coral, carros uncidos con caballos o bueyes, palacios y torres, y de esta manera agita este artífice de la magnificencia, sigue haciéndolo durante muchísimos años. Luego, ese individuo reflexiona: durante un prolongado lapso he cubierto las necesidades materiales y de entretenimiento de estos seres. Ahora que han envejecido y su muerte no está lejana, tengo que iniciarlos en la disciplina de la ley revelada por el Tathagata. Entonces, agita, el hombre exhorta a todas las criaturas y consigue que adopten la doctrina. Esos seres aprenden de él la ley y paulatinamente van adquiriendo distintos grados de santidad. De Sotapannas pasan a Sakridagamines, luego a Anagamines, para llegar finalmente a ser unos arhats, completamente libres de toda imperfección, y además fervorosos adeptos a la actitud meditativa. Ahora bien, agita, ¿tú crees que esa gran figura de la generosidad ha acumulado una inmensa cantidad de mérito? Ciertamente, Señor, contestó Maitreya, esa persona ha acopiado mucho mérito porque le ha brindado a las criaturas todo lo necesario para su felicidad. Más aún, los ha llevado hasta la excelsa jerarquía de un arhat. El Señor le replicó: te anuncio, agita, que si tomas por un lado al generoso hombre que, proveyendo a todos los seres de infinitos mundos con todas sus necesidades y conduciéndolos al estado de arhat, y por otra parte, a una persona ubicada en 50º lugar de una tradición oral que escucha, aunque más no sea una estrofa de la ley, y la acepta jubilosamente, la acumulación de mérito del primero no alcanza ni a la 100ª parte, ni a la 1000ª parte, ni a la 1.000.000ª parte del que acopia el segundo. En realidad, esta comparación no admite siquiera el cálculo. Tan inmensa es, agita, la diferencia. Además, si alguien escucha esta enseñanza y luego invita a otra persona a hacer lo mismo, el primero, merced a este acto virtuoso, obtendrá la ventaja de entrar en contacto con los bodhisattvas que han adquirido dharanis. Se hará poseedor de agudas facultades y aumentará su sabiduría. En el decurso de cientos de existencias no tendrá enfermedades bucales, sus dientes serán sanos y parejos, sus labios no estarán partidos, su nariz será recta, su cara será proporcionada y de facciones agradables. También el resto del cuerpo guardará un envidiable equilibrio. Además, gozará de una gran ventaja. El Tathagata le dirigirá sermones que él podrá comprender y podrá así conectarse pronto con los Budas. Percibe, agita, cuántas son las bondades que produce el acto de incitar tan solo a una criatura a escuchar la enseñanza. ¿Cuántas más serán las que acumule quien predique la ley? En esa ocasión el Señor pronunció las siguientes estrofas: escucha, agita, cuán grande es el mérito de quien, 50º en una cadena de tradición oral, oye tan solo una estrofa de este sutra,
y, sereno mentalmente, la acepta con júbilo. Supongamos que existe un hombre habituado a darle a incontables seres durante muchos años todos los elementos necesarios para su subsistencia, pero cuando los ve ya envejecidos, piensa que ha llegado el momento de hablarles de la ley. Les imparte la doctrina y les apunta el nirvana, diciéndole: la existencia es como un espejismo, daos prisa en desapegaros de ella. Todas las criaturas, captando la enseñanza otorgada por esta caritativa persona, se convierten en arhat. No obstante, agita, más mérito que este individuo acopia quien oye tan solo una estrofa de este sutra y lo acepta jubilosamente. Si grande es el mérito que acumula quien oye esta enseñanza, en el 50º lugar de una tradición oral, inmensamente mayor es el de que la escucha cara a cara de labios del Sugata. Y si alguien exhorta, aunque más no sea, a una sola criatura, diciéndole: ve y escucha la enseñanza, porque un sutra como este, el loto de la verdadera ley, raramente se predica en el mundo. Y la persona así estimulada sigue el consejo, carecerá en lo sucesivo de enfermedades en la boca, sus dientes serán sanos y parejos, no tendrá labios partidos, su cara no será torcida, su nariz será recta, su aliento tendrá el aroma de las flores, y su figura será agradable de ver. Si un hombre sabio se dirige de su casa a un monasterio para oír este sutra y allí lo hace con una mente serena, como consecuencia de esta piadosa acción, en el futuro poseerá incontables bienes y se sentará en el trono de Indra, de Brahma, de los reyes.